Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a quienes no hayan tenido la posibilidad de saludarles. Llegó el último domingo de este año 2020, de un extraño, difícil 2020. Cuando uno llega al final de un año suele hacer balances, suele incluso hacer promesas, manifestar propósitos para el año venidero, para el año siguiente. Leí un reportaje que planteaba precisamente el tema de las promesas que uno hace a fin de año, los deseos que uno manifiesta a fin de año y que transcurrido los 365 días llega a veces a darse cuenta de que lastimosamente no lo cumplió. No cumplimos ese propósito que nos hicimos de llevarlo a cabo. Y volvemos a prometer exactamente lo mismo, queremos cumplir y llevarlo y decimos, bueno, este año sin duda, pues que este fue el pandémico, así que tal vez no se pudo, pero el 2021 sí de hacerlo. Y este reportaje que leía partía precisamente mencionando algunas de las promesas que suele darse en estas situaciones. Voy a bajar de peso. Este año bajo de peso. Este año dejaré de fumar. Este año voy a hacer más ejercicios. Que son las cosas que suelen mencionarse, decía el reportaje, pero curiosamente nos mostraba en este reportaje un estudio realizado por las universidades, las universidades de Suecia. Hicieron un estudio al respecto y juntaron a 1000 personas y las siguieron para ver si cumplían lo que ellos habían presupuestado hacer durante ese año. 1000 personas. Y los suecos fueron muy apegados y claramente hicieron este seguimiento. Y se dieron cuenta que había personas que sí lograban cumplir estos objetivos, estos deseos. De hecho, el título del reportaje era "La ciencia da las claves para poder cumplir los deseos de fin de año". Así que era un tema más bien ya científico, que ahora podíamos saber cómo poder cumplirlos. Y resulta que la clave, según el estudio, estaba en cómo uno formulaba el deseo o cómo formulaba ese propósito. Habían estadísticas indicando que los más altos porcentajes de los deseos estaban relacionados con el tema de la salud, el tema, ya dije, el tema del bajar de peso, el tema de cambiar los hábitos alimentarios o alimenticios. Y curiosamente, muy atrás en porcentaje estaba el tema de crecimiento personal, el estudio, incluso hasta el tabaquismo estaba bastante más atrás. Y el estudio me llamó la atención porque decía, aquellos que logran cumplir son aquellos que formulan bien el deseo. No lo hacen en una opción negativa, sino positiva. Y como las cosas quedan siempre mejor con un ejemplo, decían, para aquellos que dicen, por ejemplo, voy a bajar de peso, no es suficiente eso. Porque así nada más voy a bajar de peso no sirve. Lo que tiene que hacer es promover el deseo de hacer algo que ocupe aquello y que sea positivo. Ejemplo, es mejor decir, voy a comer tantas veces al día fruta, verdura. De tal forma que el comer fruta y verdura reemplaza a las cosas que le hacen mal a la salud y luego lleva justamente a tener sobrepeso. Entonces el estudio decía, esas personas son a las que le va bien, a las que reemplazan una actividad por otra. El experto decía, ningún ser humano es capaz de borrar así simplemente acciones, hábitos, pero puede reemplazarlos por otro, cambiarlos
por otro. Y terminaba diciendo que en este año de pandemia, donde han salido cosas buenas y malas, a reflexionar sobre aquellas cosas malas que podemos cambiar, aquellas cosas dañinas que podemos cambiar, aquellas cosas que afloraron en mí y en ti y que no deben seguir en nosotros, a cambiarlas y promover entonces esos deseos. Cuando termino de leer el reportaje y el estudio de las universidades en Suecia, vi que estos consejos sin duda ayudan, pero no resuelven el problema de raíz. Esa fue mi apreciación. Creo que no es tema tan solo de reformular nuestras promesas. No es un tema solo de cambiar una actividad por otra. No es tan solo eso. Es eso y otra cosa más. Es un tema más profundo, creo yo. Sobre todo cuando el problema o lo que yo deseo cambiar en mí es efectivamente más complejo. Es un tema, y presten atención, es un tema de poder, lo repito. No es un tema solo de reformular, no es un tema de cambiar una actividad por otra, es un tema de poder. Hay un poder de cambio. No se trata tan solo de que, por ejemplo, el que lucha contra el alcoholismo, por mencionar uno de los ejemplos que colocaba en el estudio, en el reportaje, de que esa persona llenar el tiempo en que ocupaba en ir a un lugar para beber, entonces ocupe ese tiempo en otra actividad. Eso simplemente significa buscar o encontrar un objetivo igualmente de absorbente para él. Eso es evitar la ociosidad. ¿Y ayuda? Claro que sí, porque ya conoces el dicho. La ociosidad es madre de todos los vicios. Ayuda, pero no es suficiente. ¿Sabías que Jesús trató este tema? Jesús trató este problema, este principio de vida. Y lo mejor de todo es que Él da explicación a la causa raíz de esto. Va al fondo de esto y junto con diagnosticar el problema, nos da la solución. Él entrega esta solución. Para eso quiero compartir contigo uno de los versos que acabamos de leer aquí en nuestra congregación, pero quiero compartirlo ahora con todos. Y si tienes una Biblia cerca, ve por ella y ábrela en el libro de Mateo capítulo 12. Mateo 12. En el verso, vamos a leer solamente 3 versos, 43, 44, 45. Dice así: cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice: volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, presta atención a esto, desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Resultado: así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero, así le pasará también a esta generación malvada. Así le pasará también a esta generación malvada. Esto no es un discurso acerca de demonología, aunque claro, sin duda es válido para ello, pero a Jesús le llama esto: esta perversa y malvada generación que le ha de suceder lo mismo. Le sucedería lo mismo que este hombre de esta parábola, que un espíritu maligno, el mal que quería erradicar, sale de él. No obstante, después de un tiempo, este maligno, decide volver y encuentra la casa que él antes habitó desocupada, barrida, limpia. Y entonces
No contento con eso, trae a otros 7 y ya luego esta persona tiene 8. El espíritu lo que lo hace estar y terminar en una condición peor a la que estaba en su comienzo. Una religión basada en reglas, en negaciones, no puede ser suficiente. Nunca. Nunca será suficiente. Estas religiones que lo único que hacen es decir, no hagas esto, no hagas aquello, acaba siempre en un fracaso. Lo malo de esa religión es que puede que limpie a una persona exteriormente, inclusive también interiormente, a través de todas estas prohibiciones a las malas acciones, pero no puede asegurar ni permitir que esa persona continúe y mantenga esta limpieza. Cualquier enseñanza que uno haga y se detiene en esto, está destinado al fracaso. Debe pasar de la no acción a la acción. Debe decirle lo que ahora tiene que hacer. En los días de Jesús y Juan el Bautista, él predicaba un mensaje de arrepentimiento. Y este mensaje de arrepentimiento produjo en toda la gente un entusiasmo del momento. Ya les dije la semana pasada que incluso de esas personas Jesús tenía ciertas dudas. No les creía fácilmente porque claramente sabía el corazón que tenían ellos y el pensamiento del corazón de ellos. Puesto que el entusiasmo del momento hacía que cada uno de ellos quisiera ser bautizado por Juan, porque querían corregir sus malos caminos, pero no permitían que las enseñanzas de Jesús viniesen a morar a su corazón. El bautismo, bien sabemos todos, y si no lo sabías, presta atención. Si el bautismo no refleja lo que es un cambio genuino, auténtico, una conversión, una regeneración, ese acto no es suficiente. ¿Cuántos acuden al bautismo cristiano como lo hacían en tiempos de Juan el Bautista? Quizás por miedo incluso hasta el infierno. Atemorizados confiesan sus pecados. Forzados por el peso y la acusación de sus conciencias, aceptan la fe cristiana. Y logran sentir una dicha, logran sentir una felicidad, logran sentir la alegría que significa tener una casa limpia, barrida, ordenada. ¿Pero qué? Se quedan en ese paso, se quedan solo allí y entonces una casa vacía o un alma vacía o un corazón vacío es un riesgo, es un peligro. Jesús dijo, así le acontecerá a toda esta generación, la generación del tiempo de Jesús, que ya no adoraban ídolos. Eran gente que adoraba solo a Dios, pero ahora en vez de adorar ídolos, estaban aferrados a sus ritos, a su tradición. No adoraban a Dios realmente, ni tampoco aceptaron al enviado de Dios, a su Hijo. Pueden haber reformas de todo tipo. Reforma religiosa, pueden haber reformas morales, reformas sociales, la que fueren, pero la reforma no logra resolver esta situación. Se requiere una transformación. Jesús les advierte del peligro de quedarse en el vacío de la religiosidad. Como ellos, están todos confundidos quienes piensen que la regeneración puede ser cambiada por una reforma externa. No, no te equivoques. Al rechazar a Jesús no les queda otra cosa que ceremonias, ritos vacíos, sin sentido, lo cual hace de ellos presa fácil para el engaño de Satanás. El hombre cree estar en control de sí mismo. Esta pandemia te ha enseñado que no es así. Y creen al estar en control de sí y no dan lugar a la obra del Espíritu Santo de Dios. Cuando el primer mal sale de la persona, el hombre ordena su casa, pero no hay un cambio real. No hay un nuevo poder que evite ser poseído nuevamente
por otros males peores. ¿Me escuchó? No hay un nuevo poder que evite que sea poseído por males peores y que termine en una condición aún más dañina. Hoy estamos llenos de religiones, filosofías, el cientificismo, el humanismo, el misticismo, credos, sectas, etc. En base a ello, ¿cómo podríamos negarlo? Es así. Algunas personas han logrado mejoras, superan algunos vicios e incluso a nivel más macro, ya dije, se logran incluso algunas reformas de tipo social. Es decir, limpian, barren la casa, pero luego caen en cosas peores. No solo en términos de vicios, sino además en términos morales. Les atraen extrañamente las cosas de la oscuridad. Por ello podrás ver casos, y tal vez tú has sido testigo de ello. Por mencionar algunos de aquellos que menciona este estudio de Suecia. Algunos esposos o esposas que luego de haber sido infieles al pacto que hicieron delante de Dios, arrepentidos, hacen promesas para esta nueva vida o nuestro nuevo año. Toman hasta cursos matrimoniales. Toman la decisión sincera de cambiar. Se muestran con una fidelidad, se quedan de noche en casa, pasan tiempo con su pareja, tienen actividades juntos, todo parece bien. La casa está barrida, limpia, vacía. Pero un tiempo después, ¿qué ocurre? Vuelven a sus viejas andanzas y peores que antes. En creer que tener la casa barrida es suficiente, eso es el error. El problema fue que su casa, su alma, permaneció vacía. Los caminos que el hombre puede trazar, los caminos que el hombre puede hacer, son solamente mejoras, sucedáneos, que solamente tiene que ver con las circunstancias que traen un alivio temporal. Hay alguien que dijo que Él es el camino. Hay un solo camino que nos trae salvación y no por un tiempo, sino vida eterna. Vida eterna. Es necesario un cambio radical, profundo, total a nivel espiritual de tu alma, que requiere un nuevo nacimiento, que permita que Dios tome el control de cada área de tu vida. Si no es así, vez tras vez, año tras año, harás que el verso de la Escritura terrible se cumpla, que son dichos: vuelve el perro a su vómito. El cerdo recién bañado vuelve a revolcarse en el lodo. No es solo la manera de formular el deseo. No es solo buscar mejores actividades, no. No es reforma, es transformación. Se trata de un poder mayor que controle tu vida. No se puede dejar vacía el alma de nadie. Por ello no me gusta a mí cuando invitan a dejar nuestra mente vacía, en blanco. Nuestra mente está hecha para pensar y pensar en las cosas de Dios. Sin embargo, no es tan solo sacar pensamientos, es meter palabra de Dios en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón. No basta con desterrar los malos pensamientos, los malos hábitos y dejar el alma vacía. No, ese es medio camino por recorrer. Esa es una solución a medias. No es suficiente eso. Un alma vacía es un alma en peligro. Una casa vacía es una casa en peligro. El apóstol Pablo dice a los Efesios: no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Este verso relacionado a
al desenfreno, a la pérdida de control. Nos dice que sea lo que sea, puede ser cualquier cosa que está dentro de nosotros, dentro de ti, tarde o temprano, perderán el control. Tarde o temprano. Más bien permitan que sea el Espíritu de Dios que controle, que llene totalmente sus vidas. No basta con echar al mal, no es suficiente eso. Hay que dejar que entre el bien. La tierra, dice el libro del Génesis, mira, este es el principio de Dios. Lo que estoy comunicando es lo que Dios tiene como principio, que sirve en toda época, en toda situación. Aún desde el Génesis, dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Había un caos. Entonces el Espíritu de Dios entra a actuar. Y luego, ¿qué viene? Entonces Dios ordena y crea cada elemento necesario para la vida. Ya no más desorden, ya no más vacío, sino que ahora llena con su creación. Y el Espíritu de Dios recorre y llena con la creación de cada elemento necesario para la vida. No es suficiente con despojar lo malo de nosotros. Debemos llenarnos con la palabra de Dios y con el poder de su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para lograr el propósito de Dios en nuestras vidas. Las personas vacías e inactivas son un fácil blanco de Satanás. Esta parábola del espíritu maligno sin hogar nos comunica una advertencia, seria advertencia en contra de una respuesta a medias. Aún si luego de escuchar esta palabra incluso y en la acción del Espíritu de Dios en ti te arrepientes, aún hasta allí el camino es a media, a menos que esto conduzca a una regeneración, a una santificación que muestre una genuina, auténtica reorientación positiva de seguir al Señor, entonces quedará simplemente en una casa vacía. Y la casa vacía es presa fácil para que el diablo sabrá explotar realmente. El Espíritu de Dios en ti hará la diferencia. No se trata simplemente de bajar de peso. Hay cosas más importantes, siendo esa una de ellas, pero no es la más importante. No se trata tan solo de proyectar y decir tendré nuevos hábitos alimenticios. Que para este próximo año tendrás planes de educación importantes, pero no son los más importantes. Que podrás tener planes para tu hogar, para tu casa, para tu familia. Temas relacionados con la salud. Tal vez con tu trabajo. Algunos dicen como el tabaquismo, que son difíciles de poder erradicar. Son cosas sin duda importantes. Y podrás encontrar alternativas que te podrán ayudar, incluso mejorar, pero a lo máximo que aspirarán es alejar tu casa limpia por un tiempo. Pero he aquí, el poder del Espíritu de Dios mantendrá tu casa no solamente limpia, sino que evitará que esté vacía. Has de llenarte de su gracia, de su poder y de su palabra. Y puedes entonces solo depender de Él. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, dice Jesús, ¿cuánto más vuestro Padre no les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? ¿Dejarás la mano tendida de tu hijo cuando él te pida algo de comer, algo de beber? No. ¿Dejará Dios tu oración sin respuesta si le pides el Espíritu Santo para este año? La respuesta es no, 1000 veces no. Sobre todo porque Él me ha invitado a hacer esa petición, esa solicitud. Ora conmigo, donde estés, donde vayas, donde llegue esta mi voz, detente. Haz un propósito para este 2021. No de aquellos que repiten a cada año.
No se trata de reformular, no se trata de cambiar una actividad por otra, no se trata de tener fuerza de voluntad, no se trata tan solo de tener una buena actitud. No es suficiente, no alcanza. Tu experiencia y la de tantos ya lo ha demostrado con creces. Se trata de un poder, se trata del Espíritu de Dios en tu vida, en tu corazón. Pídelo conmigo ahora, Padre, en nombre de Jesús. Donde ahora esta palabra está llegando a este corazón, Señor, que sepa que en este instante, ahora precisamente, es Dios hablando a su vida, a su mente, a su corazón, que sabe que está cansado, que está cansada de sus propósitos no cumplidos, de los fracasos de tantos deseos no llevados a cabo, de tantos incumplimientos. Padre, llegó el instante. Llegó el momento, Señor, no puede solo y nadie puede solo, ninguno podemos solo, no somos capaces. Puedo tener la fuerza de voluntad más férrea de todo el universo, puedo tener la actitud más positiva de todo el mundo, pero no ha sido suficiente. Lo único que logro es tener una casa limpia y vacía. Ven tú ahora, Espíritu de Dios, sobre cada uno de ellos, sobre cada una de ellas, y llena y satura con tu gracia, con tu poder, con todo tu poderío, para que hagas de él, hagas de ella una nueva criatura. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Bendiciones para todos, para este nuevo año que enfrentaremos. Gracias, Padre. Amén.